tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Martín Huelga Palomino. El día de hoy estamos en el proyecto audiovisual Palabra, Identidad y Cultura. Nos encontramos con William Sigua Suárez, que es un amigo, un guadalupano de corazón, y hoy vamos a hablar sobre su obra poética, sobre la educación, ¿no? Él también es colega, maestro, y un poco sobre sus proyecciones políticas. Pero vamos a iniciar un poco para identificar el espacio natural en que nos encontramos el día de hoy, que es la tumba donde descansa Juan Donaire Bizarreta. ¿Cómo estás, William? Bien, Martín, muy gracias por la invitación al proyecto que tienes, y yo lleno de felicidad ya que estamos pues al lado de la tumba del gran escritor Juan Donaire Bizarreta, ¿no? Bien, William, este espacio de verdad no se me había ocurrido cuando te conversé sobre la entrevista, ¿no? Y sí, pues dije, ¿no? Qué buena idea, ¿no? Sobre todo porque desde que hemos empezado a estudiar literatura hemos un poco iniciado con la lectura, ¿no? Del bate iqueño, ¿no? Sobre campiña iqueña, sobre leyendas y tradiciones iqueñas. Creo que hoy debería fluir un poco, ¿no? Este concepto de identidad que también parte un poco del nombre de este podcast. William, coméntanos, en primer lugar, ¿eres cañetano, palpeño, limeño, iqueño? Siempre te hemos visto jugar con esa procedencia, ¿no? Con ese origen, ¿no? No, es muy sencillo, ¿no? Es un poco largo, pero es sencillo. Mi familia, mis abuelos por parte de papá son de acá, naturalmente de Guadalupe. Él es guadalupano, ¿no? Mi mamá sí es de Palpa, ¿no? Incluso sus abuelos de ella, su abuelo, son de Ayacucho, ¿no? Tú sabes que la frontera de Palpa pues ya agarra prácticamente Ayacucho, ¿no? Tiene frontera con Ayacucho y por la quebrada cuando vas a Palpa. Y mi papá alguna vez fue pues a trabajar a Palpa porque teníamos un familiar allá. Y se conocieron y naturalmente nací yo. Pero no nací en Ica, no nací en Palpa, no nací en Guadalupe, sino en Cañete. Y el hecho de nacer en Cañete es porque él se va una temporada ya con mi mamá naturalmente embarazada y nazco en Cañete, ¿no? En San Vicente de Cañete, en el Resola, en el año 90, ¿no? Y es casualidad, ¿no? Que haya nacido allá. Yo tengo familia allá por parte de papá. Sin embargo, las raíces o en todo caso la identidad que a mí me persigue es Guadalupe, ¿no? Y Palpa también, ¿no? Palpa es un rescoldo que siempre, incluso lo trato en mis poemas, en mi poesía, ¿no? Si tú lo has notado, ¿no? Sí, me he podido percatar, ¿no? Que siempre rescatas esos momentos que has vivido en estas provincias, ¿no? William, coméntame un poco sobre tus inicios. ¿Dónde sí has estudiado inicial, primaria y luego, bueno, la vida universitaria, ¿no? Donde nos hemos conocido finalmente? Sí, inicial no he tenido. Estudié de primer grado a quinto grado en Chichitara, que es de... ¿Están los geoglifos? Los petroglifos, claro. Ese es Palpa, Moyaque, Pueblo Nuevo, Chichitara, ¿no? Yo vivía en Pueblo Nuevo, pero iba hasta Chichitara a estudiar, ¿no? El profesor venía de Palpa, estudiaba en Chichitara y luego me regresaba a Pueblo Nuevo y él seguía su ruta nuevamente hacia la ciudad de Palpa, ¿no? Primero hasta quinto grado, sexto lo hice con Juan Pablo Fernandini aquí en Guadalupe y toda la secundaria, ¿no? Y la universidad naturalmente en la San Luis, donde ya te he conocido a ti, a nuestro grupo Araui, a los amigos, los colegas, ¿no? que siempre han estado pues en una época, por cierto, bastante bonita, ¿no? Para nosotros, para los que recuerdan que se hizo algo y ese algo pues sigue proyectando frutos, ¿no? Y eso es lo más bonito que yo recuerdo de la universidad, ¿no? Sí, es cierto. Cuando éramos jóvenes, aunque todavía lo seguimos siendo, ¿no? En cierta forma. Ya no tanto, pero... No tanto, pero bueno, intentábamos hacer algo, ¿no? Por la literatura, por la educación, eventos, ¿no? Y es cierto que a veces nos desanimamos, pero finalmente no creo que del grupo que hemos conformado, ¿no? Se ha rescatado algo, se ha logrado hacer algunas cosas y cada uno durante este proceso ha ido agarrando su camino, ¿no? Se ha ido consolidando ya de manera individual. En tu caso, si tienes que rescatar algún referente literario, algún docente, algo que te haya un poquito consolidado, ¿no? En el aspecto literario, ¿no? ¿Podrías recordar a algún docente, algún escritor?
Mira, tú recuerdas que nosotros hemos estudiado educación, ¿no? En literatura. Algunos de nosotros teníamos el sueño de estudiar literatura pura, pero acá no hay en la San Luis. Y estudiamos educación y nuestra especialidad es luego en literatura. Ese es para compensar lo que hemos estudiado, pedagogía, didáctica, etc. Un escritor que me haya marcado en Ica parece una pregunta adelantada, ¿no? Sin embargo, créeme que sí he leído, por ejemplo, a Gustavo Pineda Martínez, a Sena Elías, he leído a Juan María Bizarreta, y un profesor que me haya marcado, yo creo que al que mucho lo consideré en su momento y que lo admiré por su forma de enseñar, el profesor Cuquián, ¿no? Cuquián, el profesor de Chaucato, también nos motivó a darnos ciertos empujones, ¿no? hacia un sueño literario o hacia el hecho de publicar, ¿no? Que era un poco infructuoso, ¿no? Nosotros como poetas diletantes, ¿no? Y otro profesor que nunca me enseñó, pero que siempre admiré el procedimiento de la crítica, del ensayo, de tener ciertas miradas a las obras literarias o a las cosas que nosotros publicamos, el profesor Guamán, ¿no? El profesor Guamán, no recuerdo su nombre. Juan Guamán Espino, correcto. Él me pareció, nunca me enseñó, pero siempre tuve admiración, siempre lo frecuenté y en algún momento presentó mi primer libro, ¿no? En la universidad, en el auditorio de la universidad aquí en la calle Bolívar. Sí. El hombre triangular sobre una piedra. Justamente ese libro lo presentó, ¿no? Sí, mira, sí, me ha hecho un poco recordar también a los maestros, ¿no? Que en cierta medida pues han sido referentes, ¿no? De lo que nos han aproximado un poco. Eran los más literarios, ¿no? O sea, los tres eran como que más apegados a la literatura, a la escritura, a la lectura, ¿no? El resto era los que hacían su chamba naturalmente de profes, ¿no? Académicos, en el área de la pedagogía, de profesorado, ¿no? Sí. William, vamos a iniciar con tu primera obra publicada en el año 2013, creo que ya terminando la universidad casi, ¿no? Sí. Prácticamente, sí. ¿no? Terminando. Como dices tus inicios poéticos, ¿no? Mira, en líneas generales con la lectura que yo le he podido dar, ¿no? Me percato de este tridente, ¿no? Esta trinidad que mencionas tú, ¿no? Son tus tres perspectivas, ¿no? Como persona que veías sobre la vida, ¿sigues pensando igual ahora o eres bipolar? ¿Hay dos perspectivas o solo una sobre la vida? Para comenzar el proyecto de este libro, son 3 libros en uno, ¿no? Siempre me persigue esa idea de hacer libros que luego terminan condensándose, ¿no? La idea de las dimensiones eran por temas. En este caso el primer tema es la familia, el segundo es algo más personal, ¿no? Más íntimo, podríamos decir, cuestiones de enamoramiento, del amor en su expresión de repente mucho más primitiva, ¿no? Y el tercero, que sí es un reflejo ya más de la Biblia o algo bíblico, que se llama Carnel Edén, es una cuestión ya más más panteísta, ¿no? Una cuestión ya con la naturaleza, ¿no? Que siempre me ha perseguido y creo que están en todos los libros. Entonces, esas 3 dimensiones son las que yo planteo. Bíblicas, sí, porque recuerda que los epígrafes ya te van diciendo, ¿no? De qué trata el libro. Y el libro consta justamente de referencias bíblicas, sobre todo en el último, ¿no? Sobre todo en el último. Pero yo lo he vuelto a revisar, Martín, hace buen tiempo, y también se los he dado a mis alumnos en un momento para que lo lean y me dan una crítica. Y me dice, profe, es el poeta, el poeta duro, ¿no? El poeta más, ¿cómo puede decir? Que está moldeando el poema una roca, ¿no? Con su cincel, ¿no? Y su bomba, ¿no? Su martillo, no sé. Y como que le cuesta, es un trabajo riguroso. Sí, le cuesta, pero también dentro de eso hay un proyecto ya, una mirada, ¿no? De lo que va a venir después. Yo le tengo bastante cariño a ese libro. Lo escribí en el colegio. Algunos poemas son de la época de colegio, que luego ya los modifiqué o los retomé para que se publique. Y también, naturalmente, algunos poemas
que nacieron en la universidad, ¿no? Y finalizando la universidad. Voy a aprovechar para dar la lectura al poema, al primero, ¿no? Al que apertura todo lo que has planteado. El hombre triangular sobre una piedra de barro. Sus lados son 3, no es bipolar, no es animal, a veces. Natural de su barro mojado, moldeado con un ángulo extra, es el hombre de tono y gozo, como son los humanos. Ha caminado millones de años y tiene callos en los pies y en las manos. Entre frío y calor, calor y hambre se ha ido acortando caminos. El hombre triangular vive en el agua, en el aire, también absorbe humo y sobre una piedra de barro vive para ser grande. El hombre triangular crea sobre una piedra de barro moldeando su rostro a imagen y semejanza de aquel que lo moldeó. ¿Qué recuerdos te vienen en este momento a partir de mi lectura o en qué pensabas puntualmente en este poema? La Biblia como referencia, pero sí me hace acordar a Vallejo, ¿no? No a la comparación de abismal que habría entre Vallejo y mi poesía o yo, sino en la referencia de que el título del libro, ¿no? Es también el título del primer poema, y también la figura del hombre como lleno de contradicciones, ¿no? Ese hombre triangular es un hombre que está lleno de contradicciones, ¿no? Es el hombre, como todos los seres humanos, con una cara, con otra, ¿no? Y que al final, como decía más o menos el comentario, ¿no? Es una cuestión cíclica, ¿no? O sea, más circular, que triangular, ¿no? Más circular que triangular, porque muestra una cara, luego va mostrando otra, luego otra, ¿no? Y eso es lo que somos los humanos, ¿no? Somos distintas caras, ¿no? Somos cambiantes. Hoy día decimos unas cosas y luego nos contradecimos. Ocasionalmente usamos la famosa mascarada del teatro, ¿no? Que somos representaciones de acuerdo al contexto. Claro, ¿no? Sí. Y volubles, ¿no? Y bipolares, no sé qué, varias caretas, ¿no? Y de repente no somos lo que somos en la casa, etcétera. Esa reflexión me trae ese poema. Sí, bueno, recuerdo cuando iniciabas pues tus pininos, ¿no? Creo que nos compartías unas aproximaciones, ¿no? Y creo que ahí se ha visto un poco el reflejo de tu personalidad, ¿no? Un poquito con las perspectivas que planteas, muy a tus impresiones, como que defiendes tus ideas, ¿no? Y luego también sabes como que arrepentir, darte cuenta de los errores, ¿no? Creo que como todo ser humano. Sí, definitivamente. Y eso que me ha hecho recordar también algo que habías hecho tú anteriormente en el proyecto de esa antología poética del 2009, que hiciste un concurso, que quedé en el puesto 10. Hay un poema que mandé, el poema justamente que mandé, ese libro que tú sacaste, es un poema de colegio. No me acuerdo, ya no estás aquí, así. Y que era también como que, yo lo reviso a veces, ¿no? Y es también la semilla para el nacimiento del primer libro, ¿no? Que es El hombre triangular sobre una pieza de barro, ¿no? La base, ¿no? Un poco de tu descubrimiento. Sí, puede ser, sí, porque de ahí parte creo todo, ¿no? Y recuerda también que antes de este libro hay 2 plaquetas, ¿no? Que es de poesía desbordada y anacrónico, que son ensayos, ¿no? Editados por mi gran amigo Eduardo Moyano, que editaba esas plaquetitas o cuadernillos. Que será de Eduardo, lo estamos extrañando, esperemos que... Para una entrevista, para que lo puedas invitar. Saludos a Moyano, ojalá nos pueda ver y bueno, se reporte. Bien, William, segundo poemario, Como errante que no quiere nada. Aquí tengo que percatarme que muestras una mayor disconformidad en los lugares que vas. No estás conforme con nada. No sé si decir que no te sientes feliz o consideras que tal vez... Pero no soy yo, es mi familia. La que no te hace muy feliz. No, la que no está establecida. Yeah. Porque, disculpa que te corte, pero recuerda que para escribir ese libro, no sé si te lo he contado o a alguien se lo he dicho, yo empecé a hacer ciertas notas, ¿no? De mi familia. Y ahí es la pregunta de dónde vengo, ¿no? O sea, ¿quiénes somos, no? O sea, los Sihuas en Guadalupe, ¿quiénes somos? Entonces, la teoría más próxima que me han contado es que son pastores nómadas venidos de Huancavelica,
que llegaron a Pisco, luego subieron a Chinchi y bajaron acá a Guadalupe. Es lo más cercano, la noticia que tengo de mis tíos, de los más viejos, o de los hermanos de mis abuelos, ¿no? Entonces, el comorrante que no quiere nada, quizá no soy yo, sino son ellos, y este movimiento errático que tienen para poder moverse con cabras, con chivatos, qué sé yo, ¿no? Yendo de aquí para allá, son ellos, ¿no? Y es justamente la temática va por ese lado, ¿no? Los errantes son ellos. Claro, y pero no saben tú también has sido un errante finalmente, ¿no? Sí, sin querer queriendo he sido un errante aquí cercano, ¿no? Porque de Guadalupe está en Comatrana, luego he estado en Villa El Salvador, en el Agustino, etcétera, ¿no? Son lugares que me he movido, ¿no? ¿Qué recuerdos del abuelo Sihuas? Mira, mi abuelo Sihuas, José Sihuas Ramírez, él era un hombre bastante recto, ¿no? Yo no me lo he gozado, como dice, no me lo he gozado, ya he visto el último tramo de su vida, pero sí hay grandes referencias de sus hijos, ¿no? De mi papá, de todos. Esa referencia de un hombre que también se movía bastante. En ese tiempo me imagino que eran contados los que conducían maquinarias pesadas, y él era uno de ellos. Él estuvo por Guaral, estuvo en Pisco, en algún momento fue el que trabajó aplanando el terreno para la construcción del templo de Virgen de Yauca, ¿no? Entonces era un hombre que se movía por varios lugares y que llegaba a la casa en un determinado momento, ¿no? Y ese era él, y creo que todos han sido así en gran medida. Sus hijos también tienen ese movimiento de irse a trabajar, de volver, ¿no? Y venir con algunas cositas, ¿no? Recuerda esa entrada del Caballero Carmelo, del hermano que llega a la casa de Valdelomar, ¿no? Que trae frijoles, dulces, ¿no? Algo así también pasaba con ella. La expectativa de la llegada. De la llegada, ¿no? Con la maleta, ¿no? Etcétera. Acá hay unos versos, seguramente te va a hacer un poco emular, ¿no? Recordar a tu abuelo, ¿no? El abuelo Guillermo Sihuas era un nómade como casi todos sus hijos, nietos y yo. Era griego con quesos y cabras, espero no recibir esa herencia que nos ha hecho tanto mal. En tiempo de guerra le dio amor a una joven que después sería su esposa. Bajó como una araña y se refugió en tiendas y carpas, se balanceó tanto en su hamaca que vio a sus dos hijos en su cabeza. Sacrificó cabras, la carne seca era para las sequías, y así vivió tristemente feliz, mientras su corazón vibró todo el tiempo abrazando a cada hijo y también a cada esposa. Él es el papá de mi abuelo, ¿no? Guillermo Sihuas Córdoba, así se llamaba él. Y acá llegaron dos, ¿no? Mi abuelo y su hermano José. Eran los dos hermanos que llegaron y ellos ya han fructificado, ¿no? Como dice la Biblia, aquí fructificaron ambos y se expandieron, ¿no? Y la familia pues es grande, es tan grande que incluso no sabemos si ves a un Sihuas, ¿es tu familia o no es? ¿O ha venido de otro lado? O sea, es grande, ¿no? Es grande el apellido. Tiene una buena distribución el Sihuas aquí, ¿no? He seleccionado dos poemas más de este poemario, ¿no? Mencionas, siempre te he escuchado hablar mucho de Rimbaud, ¿no? De los poetas malditos, ¿no? Y los mencionas, pero parte de este poemario, ¿no? También de esta inconformidad. Sabemos que los poetas malditos, pues, ¿no? Se sentían incomprendidos en la vida, ¿no? Con una vida en su época, ¿no? ¿Tú te sientes así también en este poemario? No, a ver, ese día Diego Lanzarte me entrevistaba, decía, ¿cuál es tu poeta maldito? Y le Valdelomar, ¿no? Porque en cierta medida la vida, ya ser poeta te da un calificativo ya de que hay una anormalidad, por así decirlo. Y Rimbaud representa para mí el típico pues poeta maldito que vive, ¿no? Como un poeta maldito y que hace una poesía como poeta maldito. Creo que la figura esta del poeta maldito ya ha perdido cierto valor
Pero hay bastantes, ¿no? A los que yo he citado incluso en mis últimos libros, por ejemplo, François Villon, el mismo Baudelaire, Verlaine, ¿no? Y claro, algunos narradores como, no sé, pues como Hemingway, Bukowski, son personajes literarios que yo les he rendido, en cierta medida, un homenaje, ¿no? Y me acuerdo, había un librito que no lo logré conseguir, se llama Errar, me parece, es un librito de una editorial española, chiquitito, pero decía Rimbaud así, y era como que las hasta Cravan creo que estaba, que eran como referencias a poetas o a literatos con el signo de Caín, pues, ¿no? De errantes, de que la vida no les ha dado lo que de repente ellos quisieron, o en todo caso fueron unos desdichados, ¿no? Y es un librito que nunca lo logré, pero más o menos intuía de que por ahí va la vida del poeta, ¿no? Dylan Thomas también, ¿no? Son muchos, y el homenaje a ellos siempre ha sido muy, muy visto en mis poemas, ¿no? Lo que mencionas puede ser una proyección entonces de la vida que te espera de aquí en adelante. No, creo que de repente ya la he vivido, o ellos la han vivido por mí, ¿no? Así que no. Lo que importa es que a veces la vida del poeta no tiene ninguna significancia más que los poemas, ¿no? Sin embargo, a veces la vida del poeta también tiene mucho que ver con la producción de la obra, ¿no? Con la poética que ellos han escrito. Está muy, muy vinculado, o sea, no se podría desligar, pues, ¿no? Sí, no se puede desligar, pero a veces hay puristas que dicen, pues, la poesía, ¿no? Es lo que importa, la persona no. Y al final creo que la poesía es lo único que perdura, ¿no? Y permanece. Nadie se acuerda de cómo fue Octavio Paz, o de Neruda, o de Vallejo, que recién le han encontrado cosas, o dicen cosas de él que no se sabe si son ciertas, ¿no? Que al final eso no va a cambiar ni va a determinar el gusto que tenemos por Trilce, o por el gusto que tenemos por los poemas humanos, Se ¿no? podría decir entonces que a través de la obra se descubre al poeta. Sí, se descubre el poeta, pero al hombre que escribe, ¿no? No al hombre que de repente comete errores o se abre hacia un camino que no es. Voy a cerrar con tu catarsis, el último poema, ¿no? Bueno, el penúltimo. ¿En qué me he metido? Escribir, escribir y escribir. Es un oficio donde no hay risas floreadas ni regalos en diciembre. Es la imagen del poeta o de cualquier escritor. La soledad es un requisito, ¿no? para el poeta, y es un requisito que no tienen algunas actividades u oficios, ¿no? Creo que es la única, me parece que es la única que requiere de estar solitario y de estar peleando con una hoja en blanco, ¿no? Y qué es lo que sale, y qué corregir y tachar, y entonces ríes, a veces lloras, sudas, ¿no? Emites ruidos, de repente lo abandonas y sales, ¿no? Y vuelves a la realidad del mundo exterior. Y eso es catarsis, ¿no? Y claro, al final la recompensa de diciembre viene a ser el último día de tu vida o el último año de tu vida, y al final, ¿para qué sirve esto o para qué deje esto? Y eso es interesante, ¿no? Bien, William, mira, creo que esos dos poemarios es como que una base, una proyección de lo que ahora debemos conocer ya. Se te ve aquí un poco más logrado en sí, perjurado mejor, ¿no? Creo que conversando con otras personas que también han leído, coincidimos, ¿no? En un poco la estructura, ya la carga emocional, los versos, siempre en una constante del poeta es seguir lográndose, ¿no? En tu caso, en sí, perjurado mejor, sobre mi lectura veo que aquí hay una mayor determinación y una mayor amplitud. Mira, tú lo dices en el poema, y yo antes de encontrar el poema que presenta eso, puede ser leído por cualquier persona y en cualquier momento, en cualquier ocasión. Tú lo has proyectado de esa manera, has considerado acá este trabajo como que voy a hacer algo logrado, o simplemente fluyó la inspiración en un momento determinado. ¿Te refieres al primer poema? Sí, a espaldas de la realidad.
ese es el segundo poema, me parece. Claro, el poema del hombre anexado a un todo, ¿no? Sí. En sí, los dos primeros poemas son dos poemas neobarrocos que deberían estar al final, pero que los puse adelante, ¿no? Y tienen toda la impronta, como te digo, barroca. Y es algo que a las espaldas de la realidad sí es un poema que sale de un tirón. Y debe ser el poema que menos errores ha tenido. O sea, lo he escrito a mano. Escribo mejor a mano que en computadora. O sea, mis mejores poemas, o los más logrados, son a mano. No son a computadora. Es rara vez que me pueda salir algo así interesante, ¿no? Y el primer poema, como el segundo, son poemas, nuevamente, la reflexión del hombre, ¿no? Que es el tema que tocamos los poetas. Espaldas de la realidad, que es esa poética del hombre que sube al micro, ¿no? Que lo golpean, que lo apabullan, que lo que pasa es que yo tengo una manía, es una manía que ya la he perdido acá, naturalmente, porque no ando en micro, acá no hay muchos micros. Pero en Lima, por ejemplo, nosotros todos tomamos micros, pues, ¿no? Es algo que tiene su carro, etcétera, ¿no? Y en este caso, los poemarios, que leo en los micros son muy breves. Trato de llevar un librito chiquito para una ruta corta o larga, ¿no? O un librito de ensayos pequeñitos. William Sigua Suárez, y ahora queremos preguntarles ya cuál podrías considerar tu poema mejor logrado, el que te ha dado, digamos, mayor rédito en la lectura, en los comentarios, las entrevistas que has tenido. No sé si tú lo puedes seleccionar, darle una lectura. No creo que haya un poema como que nos den créditos, pero voy a leer el que has seleccionado, ¿no? A espaldas de la realidad. Dice: los poemas se adaptan a la realidad, fácil palabra de monumento microbús. El poeta, con un puñado de versos de cualquier poeta, lee, y lo que lee lo divisa por la ventana. A veces se distrae, ya que está sumergido en el papel, tan inconsciente, esmerado, y no traduce más que su reflejo de cisne en el vidrio. Los poemas son para leerlos en el microbús, donde la gente sube y baja, golpea y apabulla, donde se grita, aprisiona y duele. Auto no, tren menos, omnibuses tampoco. Para eso la novela, los periódicos, las crónicas, la poesía transcurre mejor en el caos, y el caos nació en el Perú. Propaganda de una viejita con sus caramelos a toda gente, esa es la poesía. Gente apurada a laborar, poesía mal hecha. Las palabras éticas del chofer, poesía mal hecha. Hay ebanista, plural, flojo coñac, hace soporte muy a menudo, Vallejo le dice. Es el poema que lo leo siempre, ¿no? Antes la gente se quejaba que leía mucho a la Virgen de Chichitara en Como Errante, porque era mi último libro, ¿no? Tú sabes que este libro lo he publicado después de 8 años, ¿no? Del 2016 2024, 8 años. Entonces es un libro, en sí son 5 libros en uno, que hacen pues que tenga 5 libros para leer y poder elegir varios poemas, ¿no? ¿Consideras que el tiempo estaría asociado a la mejora de un poema? ¿Siempre es así, o puede ser también la inspiración, el talento de un poeta? No, sí, el tiempo, o sea, mientras más tiempo dejes el poema y luego lo corrijas y vuelvas a hacer, creo que hay una mirada, ¿no? Porque naturalmente vas creciendo en el sentido de lecturas, pero también hay poetas que han hecho un buen libro jóvenes, ¿no? Como Verástegui, por ejemplo, ¿no? Los extramuros del mundo, ¿no? O sea, no es relativa la forma en la que puedes hacer un libro o un poemario, un poema. En el caso mío, por ejemplo, creo que el tiempo es el que determina, ¿no? O se cocina mejor un poema, ¿no, Martín? Bien, William, vamos a ir finalizando la parte de tu obra poética con los cartones de Goya. La introducción que le haces de un prólogo, consideras que no es un prólogo, ¿no? No, a mí no me gustan los prólogos para comenzar, ni los comentarios de contratapa, y menos que estén firmados. Y eso para comenzar. Yo se lo dije a Roy Rodríguez, que es el editor, pero me dice: la estructura de los libros
son así, bueno, voy a hacer un prólogo que no es un prólogo, y no es un prólogo, en sí es una introducción, ¿no? Una especie de explicación sobre el libro, ¿no? Pero mira, has hecho de la necesidad virtud en todo caso, ¿no? De lo que no se debería o no quisieras hacer, has hecho algo, ¿no? Muy curioso. Aquí me percato un poco de la forma como fue concebido este libro, ¿no? En base a estas hojas impresas que compraste, ¿no? Sobre Goya, que imprimiste para que tu niña Esmeralda pintara. Yo los imprimía también, y luego se los daba y ella los repasaba. Y luego me pedía cartones o cartulinas o papeles y hacía sus cuadros con témpera, a veces tenía óleos, porque su hermana también pintaba, entonces también tiene como que agarra y está metido en eso, ¿no? Yo tengo varios dibujos o pinturas de ella, ¿no? Guardados, que varias veces me las ha querido agarrar y romper, porque ella va a la biblioteca y sabe que en un folio están sus cosas, pero ella jugando inconscientemente lo puede romper, pero están bien guardados para mí, ¿no? Mira, acá hay una mayor emotividad. Yo entiendo que para cualquier padre, pues, no ver a un hijo, una hija crecer, disfrutar, ¿no? de la vida, ¿no? Jugar con ella, ¿no? Se ve mayor emotividad, ¿no? ¿Qué ha significado para ti ser padre, ¿no? Y digamos, ¿consideras que este es el primer homenaje que le haces a tu hija? ¿Hay otra proyección más adelante? ¿Lo tienes como una especie de agradecimiento por esa dicha, ¿no? De ser padre? Sí, lo que ocurre es que a partir del nacimiento de Esmeralda, tú sabes que yo no dedico mis poemarios así nomás, y menos poemas, ¿no? No sé, por lo menos en los libros que hay, yo no he dedicado ni un poema a nadie, ¿no? Ni siquiera a ti, que eres mi amigo, ni a Santos, más bien los menciono, solo... No sé, o sea, evito, eso no quiere decir que no los considere ustedes. Pero a partir del nacimiento de Esmeralda, sí hay ya una especie de mandamiento tácito, ¿no? Todo tiene que estar dedicado para ella. Entonces, todos los libros que se vienen son para ella, ¿no? O sea, sí, no quiero ser, ¿cómo se puede decir? Mezquino con los demás, pero como que todo viene para ella. Naturalmente, como dices tú, hay una emotividad por su nacimiento, pero también hay la muerte, ¿no? Que en este caso es una compañera, una amiga, ¿no? Porque Esmeralda nace el 25 de septiembre del 23 y mi amiga muere el 23 de septiembre del 23, ¿no? O sea, 2 días antes de su nacimiento muere ella y nace, ¿no? Y ese el primer poema se nota porque dice más o menos, ¿no? Tú has muerto, pero a los 2 días naciste, ¿no? En ella, y tú naciste en ella para yo verte otra vez y mirarte, ¿no? Es el juego de la muerte, ¿no? El juego de la muerte y nacimiento, ¿no? Alguien se va y otros vienen, ¿no? Y es el juego de la generación. La ley de la vida, ¿no? Aquí hay un contraste entre muerte y nacimiento, muerte, ¿no? Y nacimiento. Y en sí, si te das cuenta, Martín, casi todos los poemas tienen un ápice del tema de la muerte, ¿no? Muerte, 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 pero también hay el tema de que algo nuevo puede nacer, ¿no? Y Esmeralda, que le decimos Esmé por un cuento de Salinger. Salinger tiene un cuento que se llama Para Esmé, con amor y sordidez, en su libro que se llama 9 cuentos. Entonces, por eso es que yo la llamo así. Y lo más curioso es que Esmeralda pues ha nacido o desde que ha entrado a la casa vive entre libros. Los ha dejado, sí, porque pues, naturalmente está en otras cosas, pero ella, por ejemplo, tenía mucha motricidad con el paso de las hojas, ¿no? Cuando agarraba los libros, solía pasar con mucho, y eso le ha servido para su motricidad. Su mamá se casa porque hay otros niños que no lo hacen, ¿no? Porque de repente no tienen libros, pero uno de sus primeros juguetes de Esmeralda ha sido pues los libros, ¿no? Y ha visto pinturas, cuadros en la casa, ¿no? Los poquitos que tenemos, ¿no? Y por eso es que le imprimía la vendimia de Goya, que me hacía recordar a Ica, los cartones como, no sé, los niños cogiendo fruta, etc. Y eso ha sido pues un homenaje para ella, ¿no? Todos amamos a nuestros hijos, ¿no? Y ella es un momento especial, ¿no? Es mi primera hijita.
y no quiero que sea poeta, ¿no? Desde allá declarado que no sea poeta, o de repente es más probable que lo sea. Mejor que sea poeta entonces. Pero mira, es lo más bonito que puede pasar, ¿no? Comparado de repente con el nacimiento de un libro, ¿no? Un libro de poesía. Cuando llega un nuevo libro que publicas es emocionante, ¿no? Y luego que lo lean otras personas, que lo comenten y que les haya gustado y que calen ellos aunque sea un poema, es de mucho agrado para nosotros. Creo que con esta música de fondo corresponde que tú mismo puedas leer un poema para Esme. Sí, son 4 poemas, ¿no? Pero se llama justamente ¿Quién es Esme? Voy a leer ¿no? Dice, ¿quién es Esme? Es un personaje de Salinger, pero ahora es mi hija. Se levanta temprano a pintar, toma un vaso de agua fría y busca una fruta a las 10 de la mañana. Que es la rutina que suele tener, ¿no? Yo todavía no va al nido, pero hace eso, ¿no? O pide agua, está caminando, juega, va a la tienda conmigo, ¿no? O va con su mamá. De alguna manera los hijos es la proyección, la prolongación de los padres, para bien o para mal. De alguna manera creo que eso no está comprobado científicamente, pero se ven los rasgos, las costumbres, o sea, hay un ápice ahí mínimo, ¿no? De lo que ha sido el padre o la madre, ¿no? Los genes no engañan, ¿no? Los genes no engañan, entonces sí, eso hace, y bueno, llena la vida de felicidad, ¿no? La vida de felicidad. Mira, estamos terminando con tu hora, pero quería pasar rápidamente qué pasó con la revista Grima, en cuántos números va, de la página también El Centenario de la Literatura. Creo que ya vas por los 100.000 seguidores. Creo que ya está en 100.000. Ya no publico muchas cosas ahí mínimas, porque te voy a ser sincero, hablando del centenario ya no hago nada, porque al final salieron más páginas y hacían lo mismo, ¿no? Yo no tenía sentido hacerlo porque ya todos se habían copiado, o en todo caso tenían sus propias ideas que eran similares, ¿no? Y dije, ¿para qué voy a desgastarme en algo que ya otros lo están haciendo? Y así que lo dejé ahí. Es una página que en su momento tuvo su pasaba, pues, ¿no? Los 10.000 likes, 70.000. Era muy interesante esa página porque ponía la hora, ¿no? Muchos amigos, incluso que me conocían, me preguntaban, oye, ¿esa página de quién sabe? Y yo me decía que era mía, ¿no? Pero ahí está. Me incluye, de verdad que yo no sabía que era tu página, yo veía la cantidad de likes, dije, bueno, qué suerte. Y lo que escribías también eran cuestiones puntuales, interesantes, no muy extensas, ¿no? Sí, pastillas, o de repente mis lecturas del momento, ¿no? De repente estaba leyendo Fowler y colgaba un párrafo de un cuento que era, pues, de repente contundente, ¿no? Y Grima, en el caso de Grima, el 5º número está preparado, arrastra desde el año 24 hasta el 26, hasta este año arrastra. O sea que en estos meses puede aparecer Grima 5 ya, porque está lista, está la portada, está todos los interiores ya. Y no hay que buscar auspicio, ¿no? Mantener una revista impresa es difícil, ¿no? Es difícil, nadie apuesta ya por revistas. Revistas virtuales sí hay, incluso algunas revistas virtuales son difíciles de mantener, porque recuerda que hay que convocar a gente que te mande, hay gente que no cumple con los requisitos o te mandan otra cosa, etcétera. Pero una impresa es mucho más difícil porque hay que gastar dinero y también convocar a la gente, quiénes van a escribir, quiénes están interesados o qué libros nos interesan para reseñar, etcétera, ¿no? Claro, te voy a decir lo que decía Marco Aurelio de Neri, ¿no? Es probable que la gente ya no lea revistas, pero no los desanimo, sigan publicando, ¿no? Ese es el reto. Y vamos a seguir con el apoyo de los amigos, del círculo, de todos, y vamos a mantener que la revista siga vigente. Una revista bonita, fundada en pandemia, ¿no? Un día estaba así, fundé una revista, dije, pero ¿con qué playera pandemia, no? Y 4 amigos se pusieron las pilas y dijeron, vamos a sacarlo.
Muchos cuando recuerdan a Grima la recuerdan en época de pandemia y con el hecho de que pues salió en un lugar, en una época adversa, por así decirlo, ¿no? William, ¿poeta o docente? ¿Has dejado la docencia ocasionalmente? Sí, le he dejado por tema político, ¿no? La campaña de Guadalupe de este año, le he dejado, pero no dejo de enseñar, ¿no? En el sentido de que cualquier cosa que me llaman o me buscan, yo les ayudo. Sí, pues prácticamente a veces uno tiene que tomar decisiones por aspectos económicos, familiares. En tu caso, justo hablando del tema político, creo que aquí vienen las preguntas más controversiales, ¿no? Siempre entre el mundo del gremio de los escritores, los que leen, ¿no? Los que hacen algo de arte, ¿no? Como que se intentan no vincularse con la política, por lo que a veces se pierde la inspiración, a veces la objetividad, ¿no? En tu caso, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo así te has animado? No, eso es, para comenzar, fue un pedido de unos amigos, pero ojo, el proyecto ya venía desde años, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo he tenido pensado, ¿no? Postular para salas. Al inicio dije mejor no, pero luego dije vamos porque necesitamos cambiar un poco el chip respecto a lo que es la política y el político, ¿no? Leía o recuerdo, ¿no?, lo que decía Hildebrand en la contratapa de su libro Cambio de Palabras, y él dice, por ejemplo, que los políticos de antes eran primos de la cultura, ¿no? Y ahora de eso no queda ni un ápice, pues, ¿no? Entonces, nosotros venimos con una convicción, con una consigna de que el cambio de un pueblo no radica solamente en el cemento, no radica solamente en construir cosas, radica en lo que planteaba Mariátegui, ¿no? La revolución también tiene que ser cultural, tiene que ser un tema de identidad, tiene que ser un tema de que ya Guadalupe no es el Guadalupe de hace 20 años, sino que más bien está metido en una sinergia, en una mezcolanza de culturas, de identidades que han venido acá y que se están construyendo, ¿no? No todos los niños guadalupanos tienen la misma identidad o está construido de la manera como fue la mía o como fue la de repente un guadalupano de hace 50 años, ¿no? Entonces, la revolución, que es una palabra un poco que te manda para el lado izquierdo, pero que es bonita porque revolución es cambiar pues lo que debe ser cambiado, y nadie de los candidatos, por ejemplo, ha tenido la capacidad, la mirada de que el cambio aquí es cultural, el cambio acá tiene que ser de identidad, de nuevas propuestas, sino que más bien siempre están fijándose en el hecho de que, bueno, vamos a hacer una losa, ¿no? Una losa mal hecha, una vereda, ¿no? O reventar una calle que está bien, pero bueno, para poder para que vean que se hace algo, vamos a reventarla, ¿no? Y eso pues no es la de un político, ¿no? Y es más, deja mucho que desear de la palabra o del término político. El político, tanto como el abogado en su momento, se les consideraba como el hombre, como el último hombre épico, ¿no? Porque es una consigna de ideas, es una batería de miradas, de matices, ¿no? Ahora, pues el político ahora pues es chabacano, ¿no? Quiere colgar carteles, le regala sostenes, fideos, cajitas de fósforo, polos, ¿no? Pone orquestas, no gratis, pero la mitad votan por él, la otra mitad no vota, etcétera. Deja mucho que desear. Y por eso estamos acá, ¿no? Porque tenemos gente nueva y que gente que quiere el cambio, ¿no? Quiere el cambio, no solamente infraestructuralmente, que es naturalmente necesario, sino que también a través del espíritu del guadalupano, ¿no? Del espíritu tan decaído, ¿no? Y que también tiene su gente que pues es aguerrida. Recuerda que acá también ha pasado el tema de la guerra con Chile. Pero hay muchas cosas que resolver, ¿no? Hay cosas, incluso hay cosas que investigar, hay cosas que denunciar acá.
las hay. Claro, cuando tú mencionas a María Tegui como que plantea, ¿no?, que la revolución debe ser cultural, por el arte, la belleza, ¿no? No solo por el pan. Entonces, implica que tal vez, ¿no?, otras personas que estén en capacidad, ¿no?, no tienen que ser necesariamente eminentemente políticos, ¿no? Porque el rol tal vez de todo ser humano es aportar a la sociedad, y considero, me imagino que tú también por eso te has aventurado, ¿no?, a asumir ese reto, ese rol, y sabes las implicancias finalmente que vas a tener. Pero ¿cuál sería entonces desde tu perspectiva tu compromiso siendo docente, poeta? Porque yo hacía preguntas a otras personas que entrevisto, no es como que el ingeniero se enfoca en el cemento, tal vez el docente lo va a ver todo educación, ¿no? Entonces, ¿cómo ampliar esa perspectiva, ¿no?, en tu caso como docente y poeta, ¿no? Quiere decir que no tiene que ver ya nada construir ni losa, solo enfocarse en la cultura. No, naturalmente hay proyectos de construcción de colegios, construcción de reservorios, construcción de parques recreativos, los hay. Mira, pero hay un factor importante, hay una frase repetida y que tú debes saberla, que lo dicen siempre de alguna forma: educación, cultura y deporte. Pero cuando dicen educación, cultura y deporte, eso solamente se engloba al deporte, y al deporte se engloba naturalmente solo en el fútbol, ¿no? Entonces, regalamos juegos de camisetas para la primera división y la segunda, y se acabó, ¿no? Y el trofeo. Pero ¿y la cultura? Las identidades que aquí se fraguan, ¿no? Los libros, el plan lector local, Guadalupe, que tiene una gran potencia en poetas, en literatos, en escultores, ¿no? De talla internacional, no son localistas, ¿no? Son de talla internacional. El tema del Centro Cultural de Guadalupe, ¿dónde queda? El Palacio de la Juventud, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el tema de la formación del futbolista o del deporte del vóley, por ejemplo, ¿no? Que son dos deportes populares acá, por ejemplo. ¿Por qué la liga de fútbol solamente predomina y no existe la liga, por ejemplo, de vóley, ¿no? O sea, ¿dónde quedan las niñas o las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que también vamos a priorizar. Es educación, cultura y deporte, debe ser integrado, ¿no? Y las infraestructuras naturalmente que son pues valiosas, y tenemos un plan de gobierno que está justamente detallado, ¿no? Los detalles de cada obra que se van a hacer por sector, ¿no? Y no son muchas, son las necesarias y las que se requieren, ¿no? Yo te puedo prometer un parque zonal como el Huayna Cápac o el Huáscar de El Salvador, cuando de repente no hay el espacio o el presupuesto no alcanza, etcétera, ¿no? Primero, la gente de Guadalupe debe hasta comer, ¿no? Porque hay gente acá que no come, Martín. Hay niños que tienen anemia, hay tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo permitir yo hacer cosas en beneficio en beneficio de la mirada, ¿no? Del hecho de que haya algo bonito, ¿no? Y los jóvenes, los niños no comen, porque no existe de repente el programa de el comedor popular, ¿no? No existen programas que los ayuden, ¿no? Sí, bueno, me interesa bastante tu preocupación, veo que estás indagando, ya creo que la proyección política entonces te está formando una base, y qué bueno, ¿no?, que las personas que tal vez no te conozcan puedan conocer un poco tu perspectiva un poco más amplia. Y bueno, de verdad que como amigo, como compañero, siempre los mejores deseos en esta, lo considero aventura, porque finalmente, ¿no?, todavía no has participado en política, ya vas a conocer un poco las implicancias. Y para llegar a la parte final, ahora que estamos cerca a la tumba de Juan Donario Bizarreta, ¿cuál sería tu compromiso final, ¿no?, o cuál sería tu objetivo primordial, ¿no?, de poder tener la oportunidad de llegar, ¿no?, a la alcaldía? Mi compromiso es con el pueblo guadalupano, pero en todas sus vertientes, ¿no? Muchos piensan que Guadalupe solamente es este espacio de la capital,
cuando abarca pues desde Barrio Chino, Villa Rotary, la expansión urbana, Cerro Prieto, y todos tienen sus necesidades, ¿no? Y el compromiso es trabajar por ellos desde una perspectiva distinta, ¿no? Esa perspectiva cultural que te digo, de identidad, como tú lo mencionas también, como lo haces, y resaltar sobre todo la idiosincrasia del guadalupano, ¿no? Del hombre trabajador, del hombre que se levanta a las 4 de la mañana para ir acá al fondo a laborar tantas horas y que luego sea castigado que no tenga agua, que no tenga quien le recoja la basura, etcétera, ¿no? Ese compromiso, y que no haya corrupción, ¿no? Y que se revisen un montón de cosas que está pasando en Guadalupe. Mira, creo que es propicio para ya despedirnos y que te puedas dirigir, ¿no?, a las personas que nos van a ver o que nos están viendo. ¿Alguna reflexión final al respecto que esté vinculado tu profesión de docente, tu arte de poeta, y vinculado un poco a la lectura, ¿no? Finalmente, ¿qué debes recomendar? Sobre todo en la juventud, ¿no?, donde tenemos mayor fe y expectativas. Un mensaje hacia ellos. Bueno, que los momentos difíciles que estamos viviendo ahora no se van a volver a repetir, y que vamos a avanzar en pro del beneficio de ustedes, de sus familias, y sobre todo de que podamos ser un pueblo mucho más moderno, ¿no? Distinto a los demás, y sobre todo que nos puedan copiar y seamos pues un ejemplo para esta sociedad que está un poco decaída. Eso, Martín. Muy bien, William, gracias primero por la idea de venir aquí. Estamos en el cementerio de Salas, Guadalupe. Detrás de nosotros se encuentra la tumba de Juan Donaire Bizarreta, aunque ha sido esto una especie de hazaña, ¿no? Han escuchado la música de fondo, que es propio de la cultura, la idiosincrasia, ¿no? Aquí es un espacio un poco donde se reverberan las personalidades del distrito, ¿no? Y bueno, esperemos que este proyecto audiovisual siga prosperando. Intentamos un poquito que la gente conozca, ¿no?, a las personas que escriben, que están un poco vinculados a la lectura, la cultura, la literatura, ¿no?, y que esto forja finalmente la identidad. Bien, nos despedimos de todos ustedes, entonces que tengan muy buenas noches, y ya va a ser hasta otra oportunidad. Y bueno, saludamos a todos los maestros por este 6 de julio, ¿no?, que es su día. Espero también que les puedas pasar no, Martín, a ti, puedan disfrutar. Feliz día también. Feliz día también a ti, y bueno, que la pasen bonito, y que el otro año sí celebro el Día del Maestro, tranquilo. Nos vemos, buenas noches.